Buenos días con todos chicos. Por favor, si me confirman, si me escuchan claro, si se ve mi presentación. Claro, ¿puede empezar? Buenos días. Por favor, si me confirman, si me escuchan claro. Buenos días, profesor. Sí se ve la presentación. Sí, gracias. Vamos a empezar entonces, ¿eh? Vamos a empezar. A ver, chicos. Semana 10 tenemos que desarrollar un factor más de la producción. Ahondar más, porque ya hemos tratado también, ¿no? Al respecto. Y ese factor, pues, es el trabajo, ¿no? Pero vamos a ver, pues, cómo este factor de la producción, obviamente, ¿no? Por el contexto, por el tiempo, por la ubicación donde se fue desarrollando, pues, el trabajo, fue tratado, pues, de diferentes maneras, ¿no? Siempre como factor de la producción, pues para los capitalistas, el trabajo no era más pues que un factor más de la producción, un elemento más que se introducía simplemente con la finalidad pues de producir bienes y servicios que le generaran beneficios a las empresas, ¿no? Eso ha sido considerado de esa manera, siempre ha sido considerado así. Pero bueno, han ido reconociendo la importancia de este a lo largo del tiempo, pues, y aunque ha cambiado de nombre, ya en el fondo sigue siendo lo mismo, un elemento más de la producción. Pero tampoco hay que negar que hay capitalistas, hay empresas que justamente aprovechan de la importancia, ¿no? Del impacto, del poder, de la influencia que tiene el trabajo en la generación de bienes y servicios para explotarlo obviamente en la búsqueda de mejores beneficios, ¿no? Y ello conlleva incluso pues mejores condiciones de trabajo, ello conlleva de repente mejores pagos, ello conlleva de repente pues mayor capacitación para las personas, ¿ya? A ver, entonces vamos a hablar pues del trabajo que antes pues en la literatura la consideraban simplemente como mano de obra, ¿ya? Pero bueno, fue evolucionando como te dije, ¿no? Pasamos pues de la esclavitud por la servidumbre, etcétera. Luego por ahí pues lo llamaron recursos humanos. Pero recuerda el nombre, recursos, ¿no te suena como a recursos naturales, capitales en todo caso? ¿Sí? Entonces, de mano de obra pasó a ser pues simplemente recursos humanos. Pero bueno, ya para la palabrita humano ya estaba ya en realce ahí, ¿no? Hasta en la actualidad que ahora le llaman pues el talento o el capital humano. Esa palabrita capital sobre todo es muy importante. ¿Por qué? Porque el capital en su concepción más simple no es otra cosa pues un elemento que puede generar bienes y servicios o que simplemente puede generar riqueza. Y a diferencia de los otros factores de producción, el trabajo es justamente la fuerza transformadora, capaz pues de transformar los recursos naturales para convertirlo en herramientas, en equipos, en máquinas, capital, ¿no? Y volver a aprovechar ese capital para seguir produciendo bienes y servicios, para seguir produciendo otros bienes de capital también, ¿no? Y lo cual ha ayudado pues a mejorar el desempeño del trabajo, el desempeño de la mano de obra, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de capital humano, estamos hablando pues básicamente de la importancia que tiene este, es decir, el trabajo sobre los medios materiales, ¿no? Para convertirlos en productos terminados, al pasar obviamente por un proceso de producción. Y este proceso productivo pues es realizado ¿por quién? Por los trabajadores, ¿ya? A ver, algunos antecedentes, ¿no? Solo y Denison, por ejemplo, autores que han desarrollado mucho el concepto de capital humano, dice pues que si bien es un factor de la producción, es un factor de la producción diferenciado. Adam Smith también hablaba del capital humano, ¿no? O de la fuerza de trabajo en todo caso. Decía pues que justamente es un factor importante para la nación, decía él, ¿ah? Para la nación. Y como les dije, ¿no? Desde la esclavitud, pasando por la servidumbre, aparecieron los gremios, el trabajo colectivo, etcétera. El ser humano, ¿no? En la economía siempre fue considerado un factor más de la producción. Ya en el siglo XX, el siglo pasado, empiezan a aparecer pues corrientes administrativas que desarrollan estudios sobre la productividad del ser humano y las condiciones ambientales bajo las cuales desarrolla su trabajo. Y con estos estudios cambia el enfoque.
De ser mano de obra, ahora los llaman pues recursos humanos, hasta actualmente ser considerados pues como capital humano. Capital, recuerda, una fuerza capaz de generar riqueza, diferente pues a la naturaleza, diferente pues al capital propio, ¿no? Diferente al capital propio. Entonces, chicos, lo que el ser humano desarrolle, ¿no? Va a depender básicamente de sus destrezas, sus experiencias, su eficiencia que tenga para producir bienes y servicios en el mercado. Y todo ello está relacionado con la importancia que el capitalismo le dé a esa fuerza de trabajo, ¿no? Le mejoraron las condiciones de trabajo, los capacitaron, los remuneraron mejor, los trataban mejor y empezaron a ser más productivo. Los mismos estudios, pues, lo demuestran. Los mismos estudios lo demuestran, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros el capital humano? Ahora, en la actualidad, un hipotético factor de la producción dependiente no solamente de la cantidad, sino también de la calidad del trabajo que desarrolla, del grado de formación, de la productividad que tengan todas las personas involucradas, obviamente en el proceso productivo, desarrollando algún tipo de trabajo, ¿no? Y se define como la forma de valorar económicamente a esa fuerza de trabajo con la que cuenta una empresa, con la que cuenta una organización, con la que cuenta un país, ¿no? Y que siendo el recurso más básico e importante para generar crecimiento económico, también tiene que ir acompañado de incrementos o desarrollo de la productividad y la eficiencia, ¿ya? Es decir, no es una evolución natural, no es una evolución humana, es evolución de las habilidades, ¿ya? Y algunos autores dicen, ¿no? Como cualquier otro tipo de capital, si se invierte en él, trae beneficios a las empresas, trae beneficios a la sociedad. Y la educación es el elemento primordial que va a permitir, pues justamente, incrementar esas habilidades y que va a aumentar la productividad en el trabajo. ¿Ya? Entonces, ya viéndolo desde el punto de vista económico en la actualidad, ¿no? Gran parte del crecimiento económico de las sociedades se puede explicar introduciendo la variable capital humano. Se puede explicar todo ello estudiando al capital humano, ¿no? Antes el crecimiento económico simplemente pues se podía medir en base pues a la inversión en los factores de producción, pero no resaltaba la importancia del trabajo. Ahora las economías ya consideran la importancia del factor humano en el crecimiento económico, ¿no? Si no, hay que ver nada más un poquito la historia, ¿no? Japón después de la Segunda Guerra Mundial quedó devastado. Japón no tiene recursos, Japón es prácticamente montañas. Japón, ¿no? Lo que sí producía en cantidades era arroz, o produce en cantidades arroz todavía, ¿no? Entonces a ellos no les quedaba nada por mejorar más que lo único que tenían en abundancia. ¿Cuál era? Chinitos, o perdón, japonesitos, ¿no? Y desarrollaron ese factor, pues, y con ellos salieron adelante. Y por eso es una potencia en la actualidad, ¿no? Por eso es una potencia económica en la actualidad, ¿ya? Entonces es importante esa variable capital humano. ¿Qué características tiene el capital humano? Primero, aptitudes con P, aptitudes con P, y que no son otra cosa que las competencias, los conocimientos, las habilidades, las experiencias, las destrezas que vaya a adquirir pues el trabajador. Otra característica, la actitud con C, que no es otra cosa pues que la personalidad, la motivación, la voluntad, el compromiso que le aplica el trabajador para desarrollar pues con eficiencia su labor, ¿no? Y como característica también tiene capital humano que genera desarrollo personal, ¿ya? Si tú evolucionas como trabajador, de todas maneras te va a generar pues un desarrollo personal. Ese desarrollo personal también se va a ver reflejado en un desarrollo grupal, en un desarrollo organizacional de toda la empresa y también en el desarrollo social. Gracias pues al trabajo del ser humano, es que tenemos una sociedad más moderna, ¿no? Una sociedad pues con tecnología, mejores servicios de salud, mejor educación, etcétera, ¿no? Entonces, el capital humano pues va más allá de simplemente la labor que desempeña pues un trabajador, ¿no? Es una valoración económica de todo su desempeño, de su competencia, de sus habilidades, de su destreza, de su compromiso, ¿no? Y que permite pues generar productividad a las empresas, ¿ya? Entonces tiene que ver pues con la capacidad del personal.
Tiene que ver con los conocimientos, tiene que ver con generar mayor productividad. Y ojo, enfocándose en su desarrollo, enfocándose en su desarrollo. Es decir, las empresas planifican el desarrollo del capital humano para poder generar justamente más riqueza, para poder generar más riqueza, ¿ya? A ver, vamos a hablar ahora del salario, ¿ya? Pero como hay diferentes formas, ¿no?, de retribuir a un trabajo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de salario, estamos hablando de algo específico, ¿no? Tenemos que partir del concepto general. A ese concepto general nosotros lo conocemos como remuneraciones, ¿ya? Entonces, remuneraciones es como un todo y salario es como simplemente una entidad de ese todo, ¿no? Es parte de una remuneración. La remuneración es todo tipo de retribución y o contrapartida que se ofrece pues como compensación por la prestación de un servicio o cesión de algún factor. Fíjate el concepto, no te dice por realizar un trabajo, te dice por la prestación de un servicio o cesión de algún factor. Normalmente, pues, este término está asociado al salario y así lo hemos manejado siempre, ¿no? Al pago, a la nómina que se le ofrece, pues, a un trabajador por parte de su empleador simplemente por ocupar una vacante y ofrecer un trabajo, ¿no? Pero recuerda, salario es un término más específico, remuneración es más general, ¿no? Sin embargo, también son remuneraciones aquellos beneficios que ofrece, pues, cualquier tipo de producto bancario, por ejemplo, un depósito, un fondo de inversión. También puede ser pues un beneficio tú por simplemente haber desarrollado alguna actividad, ¿no? De repente pues tu vecina te dice, oye, ¿sabes qué? No tengo tiempo, por favor saca a pasear a mi perro unos 15 minutos y yo te voy a pagar, ¿no? Y te dan una propina, y te dan una propina, por ejemplo, ¿no? Esa propina es una remuneración. Papá de repente viene y te dice, oye, lávame el carro, por favor, ¿no? No, papá, tengo que ir a jugar fútbol. Te voy a dar 20 soles. Ah, ya, muy bien, papá, a la orden, ¿no? Y esa es una remuneración. De repente, pues tú, mañana tus amigos te piden prestado tu pelota y tú no la quieres prestar, ¿no? Y te dicen, bueno, alquílame 10 soles, pues 2 horas, ¿no? Por ejemplo. Y esa también es una remuneración, ¿ya? Que no tiene que ver con un trabajo, que no tiene que ver con un trabajo específicamente, pero es una retribución por la prestación de un servicio o la cesión de algún factor, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de salario, estamos hablando ya de la compensación, el pago, la retribución a la actividad humana desplegada en el proceso productivo al generar bienes y servicios, y que normalmente se paga en dinero. Normalmente se paga dinero. Una cantidad de dinero que se recibe regularmente, a cambio, obviamente, de ese trabajo que está desarrollando, ¿no? Y ahora, ¿qué diferencia al salario de remuneración? Que el salario es un pago por un trabajo realizado de manera periódica, de manera periódica. Oye, necesito que me ayudes a realizar alguna labor. Vas a trabajar conmigo una semana, 15 días, ¿no? Entonces ahí hay un periodo y por ese periodo de trabajo te van a dar una compensación, una retribución económica en forma de dinero, ¿no? Ahora, un contrato de trabajo también especifica un periodo en el cual tú vas a laborar para tal empresa, ¿no? Entonces, ahí ya estamos identificando qué es el salario, ¿ya? Una remuneración económica periódica, ¿ya? Que una persona recibe pues a cambio de su fuerza de trabajo. También se define, como ves ahí en la diapositiva, el precio pagado por la fuerza de trabajo, ¿no? Como había dicho, la compensación a la actividad humana desplegada en el proceso productivo al producir bienes y servicios, ¿ya? De esa manera pues nosotros podemos ver al trabajo, ¿sí? Al salario, perdón, al salario específicamente, ¿ya? Recuerda que remuneración es un término más general. A ver, el salario, la cantidad de dinero que se paga al ceder la fuerza de trabajo, ya que no es otra cosa que el salario, y que es un pago periódico, también está afectado por ciertos factores. Factores que van a determinar si tú ganas poco, si ganas un poco más o si ganas mucho. ¿Ya? Esos factores ya siempre van a determinar cuánto vamos a ganar, ¿no? Y todo ello obviamente se desarrolla en un contexto de mercado, ¿no?
se desarrolla en contextos de mercado. El primer factor, el costo de vida. Tú seguramente has escuchado mamá, papá o una persona ya que tiene obviamente carga familiar, económica, y por ahí pues a veces reniega porque no alcanza el dinero, han subido las cosas y dice, ay, el costo de vida está cada vez peor, está cada vez más alto, ¿no? Y es como si realmente pues se estuviera refiriendo a cuánto cuesta vivir. ¿Cuánto cuesta vivir? Por eso dice ahí, ¿no? Tiene que ver con la subsistencia del trabajador y de su familia. El salario le debe alcanzar para poder cubrir ese costo de subsistencia de la persona que trabaja y de su familia, ¿no? El costo de vida tiene que ver, pues, con el precio de todos aquellos bienes y servicios que forman parte de la canasta básica familiar. Tu canasta básica familiar de repente consta, pues, de arroz, azúcar, leche, pollo, carne, pescado, menestras, etcétera, y tú gastas una cierta cantidad de dinero mensual, por ejemplo, ¿no? Eso que tú gastas básicamente para poder cubrir todas tus necesidades en un tiempo determinado, en este caso un mes, ese es el costo de vida, lo que cuestan las cosas para vivir. ¿Ya? Y muy importante, ¿ah? Muy importante. El costo de vida, ¿por qué determina el salario? En sociedades donde el costo de vida es mayor, el salario también es mayor. Siempre va a haber una relación. Siempre va a haber una relación. ¿Ya? Entonces, si el costo de vida es más bajo, ¿no? Entonces, el salario también va a ser más bajo, ¿no? Muchos venezolanos, pues, que han venido a laborar al país, ellos manifiestan, pues, que acá, ¿ya? Cuando tú vas al mercado, cuestan más baratas las cosas que en Venezuela. Y claro, pues es que allá tienen tremenda inflación. Allá han vivido, pues, una economía capitalista bastante rebosante en una época, ¿no? Tenían dinero y el costo de vida también era alto, obviamente, ganaban. Pregúntale a tus padres nada más, hubo una época en que muchos latinoamericanos migraban, pues, a Venezuela, ¿no? Por una economía rebosante que tenían gracias al petróleo, ¿no? Lo cual ha cambiado, obviamente, ¿no? Entonces, el costo de vida determina el salario, ¿verdad? La oferta de trabajo. ¿Qué significa la oferta de trabajo? La cantidad de personas, ¿no? Que salen al mercado día a día a ofrecer su fuerza de trabajo. Y esa cantidad varía cada día, ¿no? Aumenta, disminuye, aumenta, pero más aumenta, ¿no? Es la cantidad, pues, de personas que tienen capacidades y dispuestas a trabajar. Es decir, personas que quieren, que desean y pueden trabajar. Es decir, forman parte de la población económicamente activa. Forman parte de la población económicamente activa. ¿Y cómo influye en el salario? Mientras más personas salgan a ofrecer su fuerza de trabajo, el salario va a disminuir. Mientras menos personas haya, es decir, esté escaseando la mano de obra, entonces el salario va a aumentar. ¿Ya? El salario va a aumentar. Ese es otro factor pues, que afecta al salario. ¿Ya? Otro es la productividad. La productividad no es otra cosa pues que el rendimiento de los trabajadores. Es el rendimiento de los trabajadores. Y los salarios tienden a aumentar cuando crece la productividad del trabajador. Es que la productividad genera mayores beneficios, mayor riqueza al capitalismo, ¿sí? Imagínate tú, dos personas que tengan que fabricar sillas en un día, a las dos le pagan el mismo salario, las dos trabajan el mismo tiempo, las dos utilizan las mismas herramientas, los mismos equipos. Pero una puede producir en un día 15 sillas y la otra puede producir 11 nada más. ¿Con quién cree que está ganando más el capitalista? Obviamente con quien produce más, ¿no? Porque ha incrementado las unidades producidas manteniendo pues el costo de los factores de producción. Entonces, ese empresario quisiera tener a todos los trabajadores produciendo así, ¿no? Pero todos tienen diferentes habilidades, pues, ¿no? Pero eso es productividad y esa productividad le genera mayor riqueza, mayor beneficio a las empresas. Y por tanto, la productividad, ¿no? También afecta pues al salario. Si eres más productivo, puedes ganar más, ¿no? Puedes ganar más. Es como que pues tú seas muy eficiente, ¿no? Y que de repente le digas a la empresa, no, necesito pues yo ganar un poco más, ¿no? Fíjate cuánto estoy haciendo ganar en dinero. Entonces, puedes de repente con ellos pactar un nuevo salario, ¿no? Y eso pasa siempre en las empresas, donde eres más productivo, porque te miden siempre por indicadores, donde eres más productivo te pagan más, ¿ya? Y eso determina también el nivel de salario, ¿ah? El poder de negociación también.
hay dos formas de negociar, ¿no? Una de ellas es de manera individual y la otra de manera colectiva, ¿no? Y la de manera individual muchas veces aprovecha pues por nuestras habilidades, por lo que podemos nosotros pues simplemente dar y generar como ganancia a una empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú eres muy bueno produciendo. Vas a la empresa, ya estás trabajando ahí y le dices, ¿sabes qué? Yo te puedo garantizar una producción de tal nivel, ¿no? Si me permites a mí capacitar a la gente, ya para que todos de repente sean tan productivos como yo, por ejemplo, ¿no? Ah, pero yo lo puedo hacer siempre y cuando tú nos incrementes el salario. Un porcentaje nada más de ese incremento de beneficios que vas a tener, que simplemente vaya pues a los trabajadores, ya sea como parte del salario o ya sea de repente como bonos adicionales, ¿no? Entonces, por tus habilidades, tú también puedes negociar de manera individual. Ahora, están también pues los colectivos de trabajadores como los sindicatos, ¿no? Son asociaciones finalmente, ¿no? Que van a abogar, que van a buscar que se respeten los derechos del trabajo. Y dentro de ello está la justa repartición de la riqueza, ¿ya? No creas pues que de repente las vacaciones, las gratificaciones, la asignación familiar, ¿ya? Las utilidades, ha sido algo pues que el capitalista nos ha entregado a los trabajadores de manera pues voluntaria, porque es muy buena gente, ¿no? Todo eso proviene pues de las luchas de los trabajadores, ¿ya? Y justamente esas luchas pues se dan porque ellos están buscando abogar, ¿no? Abogar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y dentro de ello la justa repartición de la riqueza. Entonces, los colectivos de trabajadores, los sindicatos, también son una herramienta para negociar, ¿no? Los niveles de salario. Por ejemplo, el salario mínimo vital, ¿ya? El 2019 se debió haber ajustado, porque cada 2 años se tiene que revisar, se debió haber ajustado. Pero sin embargo, mira, han pasado 2 años más y sigue igual el salario mínimo vital. Y eso también tiene que ver pues con la pandemia, ¿no? Pero definitivamente pues ya ahí en los sindicatos como que sus reclamos no han sido muy bien recibidos, ¿no? Al fin y al cabo, ya cuando se define pues un nuevo salario mínimo vital, todo se convierte pues en una decisión política, ¿no? Porque es el ejecutivo quien lo tiene que aprobar finalmente, ¿ya? Entonces puedes negociar tu nivel de salario de manera individual o de manera colectiva a través de los sindicatos, ¿ya? A través de los sindicatos. A ver, vamos a ver ahora pues las clases de salario. Yo le diría en realidad, ¿no? Una clasificación de las remuneraciones y dentro de ellas son muchos los salarios. Son muchos los salarios, recuerda, ¿no? El salario es la remuneración periódica que recibe una persona por realizar un trabajo, ¿sí? Por realizar un trabajo. Pero vamos a ver que hay ciertas actividades que también se desarrollan que son remuneradas, pero que no tienen esa condición de periodicidad. No tienen esa condición de periodicidad, ¿ya? A ver, ¿por qué existen diferentes formas de remuneraciones, entre ellas el salario? Básicamente por la división social del trabajo. Los individuos, pues, dentro de una sociedad se van a ubicar en determinado sector productivo de la economía y que le van a generar diferentes ingresos. Diferentes ingresos. Es diferente, pues, el salario que recibe un ingeniero de minas que trabaja para una empresa minera, a que de repente la que recibe un ingeniero minero, pero que trabaja de repente haciendo estudios de campo, nada más, ¿no? Ganan diferentes, ganan diferente. ¿Ya? Y porque están pues en sectores económicos diferentes. Uno es propiamente el sector pues extractivo, el sector primario, ¿no? Y el otro, el que hace trabajo de campo, simplemente es un servicio, hace estudios nada más, no produce nada, ¿ya? Pero sin embargo ganan diferente, ¿no? Los mismos docentes. Hay colegios particulares donde ganan muy poco y hay colegios privados donde ganan bien, ganan mucho. Y también pues ocurre eso en el Estado, ¿no? Poco a poco pues los docentes también se les ha ido nivelando su salario, ¿no? El docente ahora ya es más o mejor remunerado que hace 10 años. Es mejor remunerado que hace 10 años, ¿ya? Entonces, básicamente las diferentes formas de remuneración provienen pues de la división social del trabajo, ¿ya? De la división social del trabajo. A ver,
Vamos a ver parte de esa clasificación, ¿no? Según la persona que lo percibe. Según la persona que lo percibe, pues la remuneración, o específicamente en este caso, el salario, todos estos son salarios, pueden ser llamadas pues jornales, sueldos, honorarios, emolumentos, dietas. Según el poder adquisitivo que tiene esa remuneración, ese salario también, en este caso el salario, puede ser pues el salario mínimo legal, el salario mínimo vital, que son diferentes, el salario nominal y el salario real también, ¿ya? Y según lo que se pague, y aquí vienen ya formas, ¿no? Que no son específicamente salarios, porque son atípicas, ¿no? Según lo que se pague, esas remuneraciones pueden ser, pues, en el primer caso, si es un salario, salario por un tiempo trabajado, salario al destajo, ¿ya? Luego viene una remuneración que se llaman primas o bonos, o las utilidades, que no son salarios. Las utilidades no son salarios. ¿Están relacionadas con el salario? Sí, pero es una remuneración específicamente. Es una remuneración específicamente, ¿ya? A ver, desarrollamos entonces esta clasificación. Según la persona que lo percibe, según la persona que lo percibe. El sueldo. El sueldo simplemente es el pago a un empleado público o privado. Es una retribución que se recibe mensualmente por las funciones que desempeña en su puesto de trabajo, ¿ya? Y ojo, este tipo de salario, ¿ya? Actúa bajo un régimen laboral con beneficios sociales. Hay un régimen general de contratación, ese régimen donde todos quisieran estar actualmente, ¿no? Por ejemplo, ahí te van a pagar pues todos los beneficios laborales, te van a pagar pues utilidades, te van a dar vacaciones, te van a pagar también CTS, salud, todo ello se paga ahí. Entonces el régimen general es el que establece justamente un salario llamado sueldo, un salario llamado sueldo, ¿ya? La otra forma de clasificación según la persona que lo percibe, el jornal. El jornal, como dice ahí, pago a obreros por día o por semana, ¿no? Bueno, más allá de que sea un obrero, porque puede ser también un agricultor, ¿no? Su característica es que ese pago se da por día a día trabajado. Por eso le llaman jornal, una jornada de trabajo, ¿no? Y ocurre normalmente, y ha ocurrido desde hace mucho tiempo, pues, en la agricultura, ¿no? En la agricultura, cuando, por ejemplo, se tiene que regar, ¿no? Cuidar de repente los cultivos, ¿no? Antes se puede saber, ¿no? A ver cuántas hectáreas tengo y puedo calcular cuántas personas van a trabajar, ¿no? Y les puedo decir a ellos, no van a trabajar con un tiempo específico, ¿sí? Listo, ahí no hay mucho que aclarar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene la cosecha? La producción varía mucho, varía mucho. Y ojo, obviamente a simple vista, cuando uno ve pues las hectáreas de cultivo, no puedes determinar con exactitud, ¿no? Cuánto vas a cosechar. Lo vas a saber cuando te acerques a la planta, obviamente, a todas las plantas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ahí pues los empresarios agrícolas, ¿no? Contratan, o mejor dicho, pactan con trabajadores un jornal. Es decir, ¿sabes qué? Te dice, vamos a empezar este día y probablemente acabemos el próximo martes. El próximo martes. De repente es un día más, 2 días más, un día menos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué le está diciendo ahí? Que no sabemos con precisión cuánto tiempo vamos a trabajar. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar tú? Por lo tanto, yo te voy a pagar un jornal. Y el jornal puede ser diario, pues, ¿no? O puede ser semanal, ya dependiendo de lo que se pacte, ¿ya? Entonces, el jornal no es otra cosa que la cantidad de dinero que gana un trabajador por cada día de trabajo. No en función de un salario, ¿ah? De un salario fijo mensual, como el sueldo. No. Aquí lo hace por cada día trabajado, ¿ya? Y en el campo ocurre mucho de ello. La siguiente forma de salario, según la persona que lo percibe, son los emolumentos, una retribución asignada a altos empleados públicos, ¿no? Bueno, es la retribución que se le asigna pues a altos funcionarios, como por ejemplo el presidente de la República, a los ministros, a los congresistas. ¿Y por qué tan complicado? ¿Por qué un nombre específico para el salario que perciben los funcionarios públicos, los altos funcionarios públicos? Bueno, tú sabes que a veces pues echa la ley, echa la trampa, ¿no? Tratan de diferenciar el nombre del salario, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando se generen leyes se puedan aplicar de manera específicas.
No a todos, pues, ¿no? No a todos. Entonces se genera una ley que simplemente va a afectar a los emolumentos, pero no al sueldo del trabajador público, por ejemplo. Y con este nombre, pues, ¿no? Esta retribución que perciben los altos funcionarios prácticamente, pues, es una entrega mayor a su salario, ¿no? Por ejemplo, el presidente, gracias a que reciben el emolumento, él percibe, pues, un salario, ¿no? Vitalicio. Un salario vitalicio. También lo podían hacer antes los congresistas, ¿no? Siempre y cuando pues se acogieran a esa famosa cédula viva, ¿no? Cédula viva. Aportaban un poquito más, ¿no? Como parte de su aporte pues para su jubilación, pero cuando se jubilaban seguían ganando el mismo salario que estaban ganando como congresista. Y por lo tanto pues era pues vitalicio, porque iba a ser ya prácticamente hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces, recibe ese nombre específicamente para poder, pues, aplicar leyes específicas, ¿no? Entonces, ¿quiénes ganan emolumentos? El presidente, los congresistas, los directores de las altas instituciones del Estado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso se crea ese nombre emolumentos, ¿ya? Otra clasificación por la persona que lo percibe, los honorarios, ¿no? Pago a profesionales y técnicos independientes, ¿ya? Independientes. Esas personas que trabajan, pero no bajo un contrato, ¿no? Simplemente ofrecen sus servicios de manera independiente. Y constituye, pues, el pago asignado a los profesionales y técnicos, ¿no? Por prestar justamente servicios, ¿ya? Ellos no están en planilla, ellos no reciben sueldos, ¿ah? Tampoco jornales. Ellos cobran honorarios. Ellos entregan un recibo por honorarios, ¿ya? Por eso se llama, pues, recibo por honorarios el documento que ellos entregan cuando le pagan por un servicio desarrollado. A ver, finalmente, tenemos aquí, según la persona que lo percibe, las dietas. Las dietas, ¿no? ¿Lo perciben quiénes? Regidores, consejeros, miembros de directorios como por ejemplo del Banco Central de Reserva o algunas instituciones del Estado. Y básicamente es un pago de representación. No es un sueldo, ¿ah? No es honorario, no es jornal. Ellos, por ejemplo, los regidores, ellos no trabajan a tiempo completo en la municipalidad. Ellos tienen que acudir a sesiones extraordinarias 4, 5, 6, 10 veces al año y por cada asistencia, es decir, por cada representación que hace, le pagan un salario llamado dieta. ¿Ya? Lo mismo pasa en el Banco Central de Reserva. También ganan una dieta. En la misma universidad, las autoridades, cuando se reúnen en asamblea, incluyendo los representantes estudiantiles, por cada reunión en la que participan, también ganan dietas. ¿Ya? También ganan dietas. ¿Sí? A ver, la siguiente clasificación, de acuerdo al poder adquisitivo, ¿no? Puede ser un salario mínimo legal, ¿no? Esa palabrita legal obviamente te lleva a pensar que se trata de ley, generada por ley, ¿no? Generada por ley. Ese salario mínimo legal, ojo, formalmente en las documentaciones, resoluciones que el Estado maneja, no le llaman salario mínimo legal, le llaman remuneración mínima vital. No nos confundamos, ¿ah? Si yo de repente veo un documento formal del Estado donde dice remuneración mínima vital, yo lo podría confundir con salario mínimo vital, pero no, ¿ya? Remuneración mínima vital se refiere al salario mínimo legal. ¿Ya? Al salario mínimo legal. ¿Y quién lo establece? El Ejecutivo, ¿ya? Anualmente, normalmente lo hacen cada 2 años, ¿ya? Normalmente, pero también puede ocurrir anualmente, dependiendo pues de ciertos factores que voy a explicar ahorita. En la actualidad, el salario mínimo legal es 930 soles. Y reitero, ¿lo establece quién? El gobierno, el Ejecutivo, mediante una norma. Mediante una norma. Este salario mínimo legal se debe reajustar cada periodo de tiempo, 1 o 2 años, ¿ya? ¿Y quiénes desarrollan el estudio para determinar si el salario mínimo legal debe incrementarse? Hay un grupo de trabajo en el Ministerio de Trabajo que se llama el Consejo Nacional del Trabajo y donde se discuten, ¿no? Temas como, por ejemplo, el costo de vida, la productividad, la inflación, etcétera, etcétera, que son factores que van a ayudar a determinar si el salario mínimo legal debe aumentar o no.
¿Ya? Entonces recuerde, el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Y quiénes trabajan ahí? Ahí están actuando los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos, los representantes de los empresarios y los representantes del Estado. Ellos hacen todo un estudio, costo de vida, productividad, inflación, etcétera, y le presentan un informe al Estado. Y le dicen al Ejecutivo, ¿no? Debe el salario mínimo legal incrementarse, por ejemplo, a 1.050 soles. El Ejecutivo lo va a estudiar y todo, y si lo cree conveniente, lo aprueba o lo rechaza simplemente. ¿Ya? Reitero, desde 2019 se ha dejado de evaluar este salario mínimo legal, aunque ya muchas voces por ahí están reclamando de que deba actualizarse de inmediato, ¿ya? Entonces recuerda, ¿ah? Es el Consejo Nacional del Trabajo el que hace el estudio para ver si se va a incrementar o no el salario mínimo legal, y es el Ejecutivo quien lo prueba finalmente. Ahora, el salario mínimo vital. ¿Ya? Ese no lo desarrolla el Consejo Nacional, tampoco el Ejecutivo. Lo hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Hace un estudio del costo de vida, hace un estudio de la productividad, etcétera, y dice, sugiere cuánto debería ganar como mínimo un trabajador. Pero es una sugerencia. Ellos dicen que en la actualidad el salario mínimo vital debería estar en 1.500 soles. Debería, por el costo de vida. Debería. ¿No? Y eso es medio raro también esa cifra, porque antes estábamos en 1.640 y ahora con pandemia, que se incrementó el costo de vida, es raro que sea 1.500, ¿no? Pero reitero, hay muchos factores en juego ahí, ¿ah? No solamente pues la situación económica, ¿ya? Hay muchos factores en juego. También pues obviamente está la capacidad de las empresas para pagar, ¿no? Pero bueno, esto solamente es una sugerencia nada más, ¿ya? Una sugerencia. Y fíjate, ¿no? El INEI dice que deberían ganar 1.500, pero sin embargo lo que realmente ganan es 930, ¿ya? Y este es un salario calculado pues en base a una familia que tiene 5 integrantes, ¿ya? 5 integrantes. A ver, nuevamente, según el poder adquisitivo, el salario puede ser nominal o real. Nominal o real. ¿Cuándo es nominal? Para decirlo en simple, si tú estás trabajando, por ejemplo, en una empresa, te llega tu cheque, ¿no? O te llega pues tu boleta de pago y esa cifra numérica, ¿no? Ese valor numérico que aparece ahí en tu boleta, 930 o 930, ese es tu salario nominal. Es lo que vas a percibir durante mucho tiempo. ¿No? Entonces aquí es su salario mensual. Es su salario mensual. Lo que por lo menos las cifras, la formalidad dice que vas a ganar, ¿no? Pero yo te pregunto, ese 930 mes a mes, ahora que estamos en pandemia, ¿sirve siempre para comprar lo mismo? No, ¿no? No sirve. Antes de repente, pues, de la pandemia, tus 930 soles ya no te permitía, pues, ni siquiera ahorrar. Te gastabas todo. Pero ahora que se han incrementado los precios, obviamente te sirve para comprar menos. Por lo tanto, tu salario nominal, que no se ha visto modificado, porque sigue siendo 930, ahora ese salario nominal te sirve para comprar menos. Es decir, ha sido afectado. Y ahí aparece el salario real. Aparece el salario real, que básicamente se traduce como la capacidad adquisitiva del salario nominal, la cantidad de bienes y servicios que se puede adquirir. Su variación pues va a depender del aumento general de precios, de la inflación, obviamente, de la inflación, ¿ya? Entonces, así vamos a diferenciar pues el salario nominal del real, ¿ya? El nominal no es otra cosa pues que lo pactado, esos números que identifican lo que tú vas a percibir mensualmente, ¿ya? Ese es el salario nominal. ¿Y cuándo aparece el salario real? Cuando pues por la inflación se ve afectada el salario nominal, es decir, para lo que realmente me alcanza. Para lo que realmente me alcanza. Ese es el salario real, ¿ya, chicos? Bien, según lo que se pague ahora, según lo que se pague, ¿ya? Y aquí vienen pues salarios y también remuneraciones, ¿ya? Porque no todo es salario. El primero sí, salario por tiempo. Simplemente se paga por horas o días laborados. Te contratan de repente y te dicen, ¿sabes qué? Te necesito por campaña nada más, vas a trabajar conmigo desde el 18 de diciembre hasta el 2 de enero, por ejemplo, el siguiente año, ¿no? Y te pagan por eso nada más. Te pagan por eso, ¿ya? Y puede ser incluso por minutos, horas o días laborados, ¿no? Puede sonar raro eso de que te paguen por minutos, pero también ocurre, ¿ah? Sobre todo los asesores, ¿no? Asesores que su tiempo es valioso, ellos cuando van de repente a hacer una asesoría a una empresa, empieza a correr el tiempo ni bien está ahí, ¿no? Y cobran por cada minuto que esté ahí, ¿ya? También se paga de esa manera.
¿sí? La otra forma de salario aquí es el salario a destajo o simplemente por producción, ¿no? Es obviamente el salario pagado por la cantidad de unidades producidas, por la cantidad de unidades trabajadas, ¿no? Por ejemplo, de repente una empresa tiene miles y miles de botellas ahí para lavar, ¿no? Y no tiene personal dentro de su planilla para que se dedique a ello. Es más, de repente ni les convendría poner personal a lavar eso. Entonces, ¿qué hacen? Buscan gente de afuera, no los contratan bajo un contrato laboral, ¿ah? No. Simplemente le dicen, mira, acá tengo botellas que necesito ser lavadas. Por cada botella que me laves te voy a pagar pues 20 centavos. Entonces vienen dos personas a trabajar. Una de repente en un día lava 500 botellas y la otra lava 600, ¿no? Obviamente a quien lavó más botellas le van a pagar más. Ese es el salario al destajo, ¿ya? Ese es el salario al destajo, ¿sí? A ver, como aquí también se tiene que pagar tributos, pues por ello, ¿no? Porque las personas pueden ganar mucho dinero, a veces puede surgir pues la forma de contrato para trabajar al destajo, al destajo. Ocurre también en el campo, en la agricultura, ¿ya? A ver, otra forma, no se había mencionado acá. Bueno, hay otras formas de remuneración en este caso, como son pues las primas o los bonos, ¿ya? Y las primas o los bonos no son salarios, ¿ah? Pero sí son remuneraciones. Y son pagos adicionales al salario, como incentivo, por ejemplo, por productividad o por el logro de objetivos. Las empresas, por ejemplo, en la actualidad te miden por indicadores. Si tú eres un jefe de producción, te dice, tú tienes que producir tanto durante este mes. Ya, en base al exceso de lo que tú puedas producir, yo te voy a pagar una bonificación, un bono. Y si no logras las metas, obviamente ya te van a estar marcando para seguramente no contratarte, ¿no? Entonces, si tú cumples metas, si tú eres productivo, te pagan bonos adicionales al salario. Esa es una forma de remuneración, ¿ya? La otra forma de remuneración son las utilidades. Y también son pagos adicionales al salario, ¿no? Las utilidades normalmente se reparten los primeros meses del siguiente año. ¿Y qué es lo que se hace? Se evalúa todos los beneficios generados durante el año anterior. Y si la empresa ha ganado dinero, por ley tiene que distribuir esas utilidades entre todos los trabajadores de la empresa, entre todos. Ahora, si la empresa decide agarrar esas utilidades y reinvertirla en la empresa, por ejemplo, capacitando personal, por ejemplo, comprando nuevas máquinas, de repente desarrollando nuevas instalaciones, entonces ya no tiene la obligación de repartir utilidades. Lo puede hacer, ¿ah? Lo puede hacer, también es parte de la ley. Entonces, las primas o bonos y las utilidades también forman parte, pues, pero en este caso son remuneraciones, no son salarios, ¿ya? A ver, discriminación salarial. Discriminación salarial. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado esta palabrita por discriminación. ¿Existe discriminación en la actualidad? Por supuesto, siempre ha existido, pero son cosas pues que se están corrigiendo y lamentablemente a través de la ley, es decir, no por la propia voluntad de los empleadores, ¿ah? La ley los está obligando prácticamente pues a no discriminar salarialmente. Una forma de discriminación salarial es la segmentación de mercado. La segmentación de mercado. En este caso pues hay todo un mercado donde operan diferentes sectores de la economía, donde operan diferentes empresas en cada uno de esos sectores. Y algunos son formales y otros son informales. Algunos son públicos y otros son privados, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde te ubiques tú trabajando, puedes pues ser discriminado, ¿no? Por ejemplo, una secretaria en el sector público ahora está ganando incluso más que una secretaria en el promedio de empresas privadas. Oye, pero si son secretarias, cumplen la misma función, estudiaron lo mismo, etcétera, etcétera, y sin embargo ganan diferentes. Eso obviamente lo genera el mercado. Eso lo genera el mercado. Recuerda, la división social del trabajo, ¿no? Y eso es pues la discriminación por segmentación del mercado. Ahora, hay otro tipo de discriminación, ¿no? Por ejemplo, por género, varones y mujeres, ¿no? Desarrollan la misma función en la misma empresa. Son compañeros de trabajo, pero el varón gana más que la mujer, ¿no? Porque tradicionalmente, desde hace mucho tiempo, se viene pues distribuyendo los salarios de esa manera, ¿no? Y más aún, para evitar eso, incluso en el sector público, las leyes están ahora pidiendo que donde trabajen personas, la mitad sean varones y la mitad mujeres. Y los salarios deben ser igualitarios. Por ley se está haciendo eso, porque de manera pues voluntaria no se va a lograr. Entonces también existe discriminación por sexo, ¿eh? Por género, ¿sí?
Ahora, por un régimen laboral, obviamente regímenes que establece el Estado, ¿no? El régimen general, el que yo te había comentado, es el trabajador que está en planilla y el que percibe todos los beneficios laborales, el que tiene un contrato de trabajo, que por lo menos sabe qué tiempo va a trabajar. Entonces percibe gratificaciones, CTS, asignación familiar, vacaciones, utilidades, etcétera. ¿Ya? Todos quisieran estar ahí. Salió una ley, la ley 728, donde se pide que se regularicen los salarios a las personas pues, que sean productivas. Y por eso se generó pues, la ley de productividad y competitividad laboral, justamente para generar desarrollo en los trabajadores, ¿no? Pero ojo, es una ley que simplemente le dijo al trabajador, no, ojo, tú, tienes que mejorar como trabajador, tienes que ser más productivo y por lo tanto puedes exigir un mejor salario, ¿no? Por lo menos hacer un avance. Pero sí, algunas empresas del sector público y del sector privado, ellas sí tomaron la iniciativa y buscaron el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, vas a escuchar por ahí, ¿no? Yo empecé ganando de repente 2.000 soles, pero ojo, cuando me contrataron no me pidieron documentos, nada, ¿no? Y luego yo me enteré que sí, yo mostraba que yo tenía un bachiller o un doctorado, o perdón, una maestría o un doctorado, yo podía solicitar un mayor salario. Pero no queda solamente en el cartón, sino que obviamente tienes que desarrollar tu trabajo para generar productividad, ¿ya? Entonces, con esta ley, algunos pudieron ganar más. También discriminación. El CAS, que no es otra cosa pues que la contratación ya administrativa por servicios, es una forma de contratación que estableció el Estado, el gobierno de Fujimori, ¿no? Para contratarte temporalmente, pero sin pagarte los beneficios laborales completos, sin pagarte todos los beneficios laborales. Entonces, aquí, en esta modalidad, trabajabas bajo subordinación, digo trabajabas porque ya se está eliminando, ¿ah? Ya no están contratando en casa, pero en este caso, trabajabas bajo subordinación, es decir, tenías un jefe, había un contrato, pero no te pagaban todos los beneficios laborales. En cambio, la locación de servicio es casi lo mismo que la contratación administrativa de servicio, que el CAS. Pero en este caso no trabajas bajo subordinación, trabajas de manera independiente. ¿Ya? Entonces, todas estas son formas también de discriminación que se han establecido pues, por ley. ¿Ya? Que se han establecido por ley. A ver, los sindicatos ahora es el colectivo, es la organización, ¿no? De trabajadores que sale al frente para defender los derechos económicos y sociales de los trabajadores, obviamente, ¿no? ¿Ante quién? Ante los empleadores. Y los sindicatos por ley son reconocidos por el Estado, ¿ah? Son apoyados por el Estado. Y está constituido obviamente por trabajadores del sector público y o privado. Cualquier empresa, ¿ya? En cualquier empresa se puede abrir sindicatos. Se requiere pues una mínima cantidad de personas, ¿no? Que estén dispuestas a formar parte de este sindicato. Ellos, ¿qué funciones cumplen, no? Obviamente defender los derechos del trabajador. Desean también fortalecer el poder de negociación de los trabajadores ante la empresa y buscan también promover las mejoras salariales. Buscan promover las mejoras salariales, ¿no? Ojo, no es un grupo de trabajadores que deciden simplemente organizarse dentro de la empresa. Se tienen que convertir en una organización sindical, es decir, inscribirse ante el Estado para ser reconocida como una organización integrada por trabajadores en defensa de sus derechos y de la promoción de sus intereses, ¿no? Con respecto al centro de producción, ¿no? Y ante el empleador, porque muchas veces pues los trabajadores reclaman y el empleador no les hace caso, no les hace caso. Por eso es que necesitan pues organizarse, ¿ya? A ver, los conflictos de trabajo no son otra cosa pues que tensiones y luchas, ¿no? Que se suscitan en los centros de trabajo y están originados pues por los desacuerdos entre los trabajadores y las empresas, ¿no? O los trabajadores y los empleadores, ¿sí? Entonces, dentro de ello, pues, se van a generar, pues, muchas disputas, ¿no? Fíjate, si tú observas nada más por qué surgen los conflictos entre dos personas, te vas a dar cuenta que en el fondo son aspectos culturales. A veces pregúntate por qué discuten papá o mamá, ¿no? Hay en el fondo aspectos culturales. Ahora, imagínate en un lugar, en un centro de trabajo, donde hayan muchos intereses. Recuerda, el trabajador quiere que le paguen más y el empresario quiere pagarle menos, ¿no? Entonces, donde hay muchos intereses, pues los conflictos van a estar, como quien dice, a flor de piel. Los conflictos van a estar ahí presentes en cada momento, ¿ya? ¿Y qué es lo que genera básicamente los conflictos de trabajo, no? Los salarios reducidos, ¿no?
el maltrato de los empresarios, las represalias que a veces toman los empresarios, ¿no? A veces una persona por reclamar demasiado, cuando llega el momento de renovar su contrato, ya no se lo renueva. Esas son represalias, ¿no? O de repente alguien está haciendo mucho escándalo en la empresa, está promoviendo pues de repente la sindicalización. ¿Y qué hacen esas personas? La cambian de puesto, ¿no? Antes de repente pues era, qué sé yo, conserje y luego lo ponen pues de seguridad, por ejemplo. Es una represalia, ¿no? Otra cosa de los conflictos de trabajo, los despidos injustificados. Los despidos justificados no, eso sí, si la gente, las personas robaron, si las personas de repente generaron daños a la empresa, obviamente es justificado su despido. Pero obviamente los trabajadores van a defender pues los despidos injustificados. También las condiciones laborales adversas, ¿no? A veces vas a trabajar en un lugar donde hay mucho ruido, mucha vibración, radiación, temperaturas extremas. Imagínate en un lugar donde haya mucho ruido. Durante un año trabajando con eso sin protector auditivo, ¿cómo terminas tú? Obviamente vas a terminar con deficiencias auditivas, ¿no? Esas condiciones laborales también son adversas y también pues defienden los trabajadores, ¿ya? A ver, ¿qué formas de lucha tienen los trabajadores ante los conflictos, ¿no? Primero, tienen la forma del paro, donde los trabajadores deciden paralizar las actividades productivas entre 24 y 72 horas, 1 a 3 días, ¿no? Si no les hace caso, se van a la huelga, donde ya deciden suspender sus actividades indefinidamente. ¿Ya? Y ojo, así suene, pues que, oye, van a hacer quedar mal al empresario. La empresa va a dejar de producir, va a perder, le está generando daño, pero es legal. El paro y la huelga es legal. Por eso es importante la comunicación. Por eso es importante discutir los conflictos y resolverlos, ¿ya? A ver, ¿qué otras cosas más pueden ocurrir? Por ejemplo, el sabotaje, ¿no? Aquí sí los trabajadores pues ya actúan un poquito fuera del marco legal, ¿no? Y empiezan a dañar los bienes y las instalaciones de la empresa. Eso sí no es legal, pues, ¿no? Eso es vandalismo, ¿no? Pero también hacen eso los trabajadores, ¿ya? Hacen eso los trabajadores. Luego viene el boicot, ¿no? El boicot, pues, es cuando los trabajadores acuerdan, por ejemplo, no consumir ciertos productos de una empresa en conflicto o de repente hacen mala publicidad. Por ejemplo, cuando los trabajadores fuera de una instalación de una empresa empiezan a reclamar, a hacer bulla con pancartas, ¿no? Explotadores, ¿no? Generan riqueza, no nos pagan bien, entonces están dando mala imagen a la empresa y a sus productos, ¿no? Y eso, pues, es un boicot, ¿ya? Boicot, ¿sí? A ver. Finalmente, el lockout. Ya, esta es una herramienta que puede utilizar el empresario, por ejemplo, ¿no? Ante de repente, pues, los reclamos de los trabajadores y al no poder resolverlo, como de repente una actitud de amenaza, dice, no sabe qué, si esto sigue así, yo voy a cerrar esta área de trabajo o yo voy a cerrar la empresa. Suena como una amenaza, ¿no? Pero el lock-out, pues, es el cierre temporal de la empresa por el empleador. Y es como una amenaza, ¿ya? Es como una amenaza. A ver, ¿cómo se resuelven los conflictos de trabajo? Hay dos formas de solucionar los conflictos de trabajo. Una es la conciliación y la otra es el arbitraje. Ambas, ¿ya? En ambas se configura pues una comunicación, una conversación entre trabajadores y empleadores. En ambas. En ambas hay un mediador. Y lo que diferencia a cada una de ellas es justamente ese tipo de mediador. Entonces, en la conciliación, el mediador es una persona de repente representativa, ¿no? De repente, pues el conciliador puede ser el curita del pueblo, puede ser de repente un personaje muy apreciado en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entra como mediador. Y él lo que va a buscar es el consenso y la solución en base a alternativa. Pero ¿sabes cuál es el problema acá? Que los acuerdos llegados simplemente no tienen apreciación legal, no tienen fuerza legal. Mañana el empleador ya decide patear el tablero y no cumplir ninguno de los acuerdos y no pasó nada. Nuevamente se regresa al conflicto, ¿ya? En cambio, en el arbitraje, el mediador es el Estado. El mediador es el Estado, ¿ya? Y aquí interviene pues en calidad de árbitro y sus resoluciones tienen fuerza de ley. Aquí el empleador no puede incumplir, pues. Si se quedó de que se tenía que incrementar el salario, se debe cumplir. Y si no se cumple, la empresa es simplemente pues sancionada, ¿ya? Finalmente, la OIT, chicos, la Organización Internacional del Trabajo, organización mundial que busca pues mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante la creación de normas y leyes que luego pueden aplicar los estados de manera pues optativa, no es obligatorio, ¿no?
buscan poner fin al abuso y a la pobreza en el trabajo, quieren fortalecer también el diálogo entre los componentes pues, de una negociación, que son los trabajadores y los empleadores, y buscan crear mayores oportunidades de trabajo también para hombres y mujeres. Y obviamente también más beneficios para los trabajadores como la seguridad social, ¿ya? Bien, chicos, esto sería todo pues desarrollado en esta semana. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Gracias por su tiempo entonces. Nos vemos, chicos. Cuídense.